pasará con la clientela? Yo siempre les tengo a todos el mismo link, no cambia. Incluso ya tengo la posibilidad que trabajemos derecho sin que se interrumpa. Esto ya Carmen Alicia, qué bien. Hola, profe. ¿Cómo ha estado? Gracias a Dios. Ah, me alegra Un mucho. poquito despelucado, pero bueno. Cogiendo la tarde con la siesta. Sí, qué bueno. Está bien, está bien. Ya Dios que la alarma me traicionó. Muy bien, muy bien. Pero por lo que veo no fue la única traicionada por la alarma. Como que no han llegado o qué. Deben tener problemas de internet. ¿Será? No No, sé. de pronto, pero Nadie más ha no sé preguntado. si habrán escrito. Nadie más ha preguntado nada más. Yo estoy pendiente de hace rato por acá y no. Profe, es que usted es el uniquito que no nos tiene como con grupo. Porque todos los otros profesores crearon grupo y usted no. Entonces, ahí están todos preguntando en el grupo que quién sabe de la clase del profe Diego. Ah, Pásale el dato allí. Es la misma de siempre. Sí, ya lo estoy entregando. Ya se los envié. Me digan a Néstor, es que cómo así el enlace a dónde lo enviaron. Alicia, pero tú enviaste un screenshot. Necesitamos es que reenvíe el mensaje, el enlace como tal. ¿Listo? ¿Quién le habló allí? Néstor, ese es el mismo, ese que le acabé de enviar ahí, ese es el mismo con el que siempre ingresamos con el profe Diego. 15 días y se nos olvidó todo. Se lo mandó a Néstor a través, a ver. Es 419-798-0068, ese es. Sí, a mí el enlace no me cambia y tampoco ya ahora cambia porque tengo licencia, o sea que no cortamos a los 40 minutos, vamos derecho. No, ya el profe escribió, ya mandó Ah, el qué enlace. bien. Gracias.
¿Y el por qué, profe? El por qué dices que tocaría copiar todo eso. Yo copié solamente el número y ingreso de una. Correcto, así es. ¿Cómo es? Tengo que dejar la parte comercial, pues que hace el programa completo. Don Néstor, ¿cuánto Buenas gusto? noches. Buenas tardes. Más, profe, ¿cómo va? Muy bien, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está de grande? Como siempre, más ancho que de costumbre. Esta cuarentena me tiene perjudicado con el tema del engordamiento ilícito. Ah, claro. Hola, ve que les tengo una foto, pero espectacular para ustedes, pero para ahora, en la siguiente clase, mejor dicho, Ay, Jesús. Ay, para profe, tengo alquilar, que ir a salir, que ya para tienes a alquilar, mirada de picardía. para alquilar balcón. Ya no puedo colgar, ya le marqué. Es que no sé si me aguanta hasta la otra hora. Y no le muestro nada mientras entra la gente. Claro, profe. La compañera ya está tapando la cara porque piensa que es ahí un pantallazo. Sí, yo estaba pensando eso. Yo, ay, nos va a tomar una foto a nosotros. Yo le leí la mente. Sí, bien leída. Estoy colocando de una vez la imagen aquí en pantalla, la que vamos a ver. Voy a detener esa cámara para que no. Mis compañeros, muy bien. Estefanía, muy bien. Don Diego, muy bien. Yo imagínate ahorita, yo me como que ahí todo torcido, no, quíteme de ahí, ¿verdad? Perdón. Eso, sí lo escucha. Ya no respeta, ¿sí o no, Wilson? Que no lo coja, que no lo coja así tan torcido. Que no lo jale de ahí. Es que no me coja así tan torcido, cójame bien. Estoy escuchando yo acá. Van a terminar pensando que él es gay. Ay, que les gay. Qué fuerte. Ahí está la Gloria. Ahí están todos ya listos, ¿no? Y ese man sí el que lo lleva, hermano. Salió. ¿Aló? Muy bien, muy bien. Nos vamos a la imagen de una vez, compañeros, para que reflexionemos y arrancamos con todo. Qué buenas. Ahí se las presento. Para que nos alistemos para la siguiente. Eso es correcto. Muy cierto. Mejor dicho, yo vi esa imagen, ese texto y me acordé de ustedes. Ay, venga, yo. Éramos humanos, pero la religión nos separó, lo político nos total. Está muy chévere, profe. Muy Así, real. volvamos a esa Sí. realidad, volvamos a la otra realidad entonces. Bueno, creo que ya estamos listos. Veo por aquí a Diego, Wilson, listo, muy bien. Muy bien, vamos a darle pues inicio a estos detalles porque tenemos mucho más para compartir, ¿no?
Los veo muy bien allí con la redacción de los mapas, fabuloso, maravilloso. Hoy el tema pues nos recoge alrededor de lo que es el humanismo. Pues vamos a darle un despliegue a partir de lo que es el humanismo y el racionalismo. Entonces, esta etapa, este momento, pues nos vamos entrando al racionalismo y entonces precisamente esa es una de las actividades que vamos a realizar hoy. Vamos a racionar precisamente alrededor de estos mapas mentales. Entonces, esto surge como una consecuencia del misticismo, dentro de nada de los hechos pues, de la filosofía, con un sentimiento que reinaba en aquel momento de carácter subjetivo. O sea, que no tenía directamente una ascendencia, sino que era algo más bien superficial. Algo que provenía de unas situaciones enteras del pensamiento, pero que podía haberse sesgado por muchas situaciones, por cultura, por formación, por familia, por una serie de hechos de violencia, de conquista, de educación. Entonces era más bien una consecuencia del ser humano alrededor de su vida. Entonces de allí que esto deriva para una actividad que vamos a hacer ahorita más adelante, que ahora les cuento. Vamos a proceder a realizar sus exposiciones, compañeros. Yo creo que hoy tenemos evaluación, ¿no? Yo voy a suspender cámara para que nos podamos ver por aquí tranquilamente. ¿Quién desea empezar? Para saber a quién le coloco la imagen, o si ustedes mismos... No, profe, que usted no dijo pues que iba a colocar las imágenes así que el que viera su imagen. Listo. ¡Qué Entonces, susto! vamos a la realidad de una vez. Sí, pues la técnica está chévere. Muy bien, entonces, porque ustedes lo han pedido. Entonces vamos a darle doña Carmen Alicia de una vez, que lo tengo por acá. ¿El de quién? Pues no sé cuántas Carmen Alicia hay por acá en este chat, ¿no? Ay, ¡Ay, güey, madre! No, sino que voy a colocar a cargar el suyo para que se vea pues en línea. mm, Entonces, voy a colocarlo a calentar aquí a un ladito. Casi me hace salir el corazón. No, pero es que está fácil. Bueno, voy a llevar el enlace por acá. Bueno, entonces esto dice así, compañeros. Con ustedes, la gran expositora Carmen Alicia, entonces en este momento nos va a ofrecer su recital correspondiente a un mapa mental que... Oh, mero precio. Sí, señora, eso está ahí directamente No vinculado. es tan agresivo. Me va a tocar que me enseñe Alicia porque yo a esa vaina no la sé manejar.
No, pues sí, a mí también, porque yo con esa hoja me va súper mal. A mí me toca todo manualito porque a mí me enseñaron fue a dibujar nomás. Bueno, por aquí de quién es. A veces está muy chévere. Mm, Bueno, ¿quién dijo yo tengo este? De los conectados. No está presente. Virtudes del humanismo. ¿De quién será este hombre? No aparece dueño. Vamos a pasar al segundo que está aquí a la mano también. Bueno, arranca pues mi querida Alicia, que esto ya está listo. Ay, profe, por Dios bendito. Usted me dirá si adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, como quiera quiero. A ver, Como quiera, profe. lo puse a pantalla completa, ¿ustedes lo pueden ver? Sí. Bueno, listo. Voy avanzando hacia la derecha y usted me dice. A mí me queda como tapado, Pues a mí también. porque ahí están los cuadritos de nosotros. Lo que pasa es que tiene que minimizar Los cuadritos. las imágenes de los que estamos hablando, los que estamos ¿Y cómo se minimiza? dentro del sur. En la parte superior derecha debe haber una ventanita como una rayita, como un guión, Una sola rayita, un solo guión es el botoncito para ocultarlo, para minimizarlo. para ocultar. No, a mí no me sale aquí eso. Está viendo por el teléfono. No, estoy en el PC, pero como está más loco que yo. No. Dele un clic a las foticos. Donde estamos nosotros. Aquí donde dice ocultar video en miniatura. Eso. Exactamente. Ahí. Ya. Bueno, ahí se fue. Arranque, pues, doctora. Ay, profe. ¿Cuál arrancó? Profe, ¿sé por qué no arrancó en el centro que explica lo que que escogí yo? A ver, dígame. ¿Cuál es el centro para usted? Este. Bueno, yo escogí el humanismo secular. Secular significa que ha durado siglos, que dura siglos o que está desde hace siglos. Ya, profe, prosiga, por favor. Bueno, dice que el humanista secular no cree ni en el cielo, ni en el infierno, ni tan siquiera en el purgatorio. La mayoría tampoco creen en la reencarnación, solo dicen que esta vida es única y tenemos que saberla aprovechar, pues según ellos. Ya, profe. Bueno, ellos dicen que solo se comprometen con la importancia del valor moral, que está en eso, en respeto, responsabilidad, cooperación, austeridad. Ahí lo sigo viendo como mucho, profe. Hasta ahí puedo leer. Un poquito nomás, tranquila. No hay problema. Vamos bien. Bueno, ya. Bueno, dice que los humanistas seculares son agnósticos o muchas veces ateos. Son escépticos acerca del Dios cristiano o dioses en general, al igual que ángeles, demonios y otros seres sobrenaturales. No tienen una opinión clara sobre la existencia de Dios, por lo cual son ateos o agnósticos. Ya, profe. Los humanistas seculares apoyan demasiado la libertad de expresión, de libre expresión y pensamiento.
Ya, profesora, me quedó así. Bueno, dicen que... Ya le digo eso. Apela por preguntarse, por preguntas de la vida, como qué le da sentido a la vida. O sea, que ellos se preguntan mucho sobre eso, qué hay de sentido en vivir. Ya que no creen en Dios, se preguntan mucho qué es bueno y qué es malo. Y Alicia, ¿usted por qué me tomaba foto sin permiso? ¿El de rojo qué? Eso. Debido a la serie de inconformidades que tienen los humanistas seculares con respecto a las cosas de Dios, pues están generando, aparte de que no creen ni en el cielo ni en el infierno, entonces por eso tienen esa vida así hecha toda un rompecabezas, porque tienen un pensamiento crítico e independiente. O sea, solamente creen en lo que ellos creen y ya. Bien, bien. ¿Listo? Dígame si ha sido más fácil. Muy bien, muy bien. Mira esta, qué buena. Ay, Jesús, A la eso tan de esto. horrible. Que eso tan horrible. Creatividad. Se Bueno, llama creatividad, eso arte. fue Miguelito, Hágale, pues, doctor. con la colaboración de Sofía Benítez Molina, alias mi hija, porque me tocó pedirle el favor que me ayudara a dibujar. Bueno, entonces arrancamos. Ahí tenemos una figura central, que son dos cabecitas y un cerebro lleno de engranes. Entonces, eso nos indica pues que el humanismo, lo que hablaba ahora el profe, que el humanismo pues es un movimiento, que nace, para mí pues, o sea, él tiene etapas. El humanismo, según lo que leí e investigué, él tiene 4 etapas: la etapa de la antigüedad, la etapa de la época medieval, la etapa del modernismo y pues la última etapa, que es la contemporánea, ¿sí? Sí, señor. Pero cada etapa del humanismo tiene sus características. Y el humanismo nace pues prácticamente desde que el hombre viene al mundo, porque el hombre llega como con algo innato, que hace que él necesite pensar cómo va a interactuar con todo lo que lo rodea, ¿sí? Y cómo va a representar esa interacción, cómo entender a sus semejantes, cómo entender el origen de sí mismo de este mundo en el que estamos y de todo lo que conocemos. Digamos que ese, pues para mí es como el concepto de humanismo. Entonces, por eso siempre es el pensamiento a toda hora, estar pensando, estar racionalizando, ¿sí? Entonces ya a partir de esa Creo que flecha sí. verde que ustedes ven hacia arriba con unas caras como con colores, esa digamos que representa la primera etapa del humanismo, que exactamente, ahí donde está el cursor, porque ese eran en la antigua Grecia, donde estaba Sócrates, Platón, Aristóteles, todos estos fulanos, que ellos se centraban más que todo en el ser, ¿sí? En el ser pensante, en ese humanismo filosófico. Ahí se centraba y entonces ellos pensaban en el origen del universo, cómo llegamos, cómo nos creamos, ¿sí? Ese era ese humanismo antiguo. Ya después viene el humanismo medieval, que es donde aparece pues la figura de la iglesia, y ese humanismo medieval se centra mucho en la teología después el tema religioso. Entonces era que lo primero era Dios, y entonces Dios era el artífice de las guerras,
Dios era el artífice, porque pues la época medieval, como todos sabemos, es muy conocida por este tema pues de el cristianismo, todos los movimientos cristianos, las cruzadas y todo eso, siempre religión y guerra. Entonces eso era más centrado en Dios. Y ahí tuvo pues influencia el Imperio Bizantino y los romanos. Tuvieron mucha influencia. También hay que resaltar que este humanismo es de origen cristiano. O sea, ustedes, pues según lo que yo leí, nosotros no vamos a ver a un musulmán hablando de humanismo. Esto es un movimiento netamente cristiano. Y pues obviamente del tema teológico religioso se desprende pues el hombre como hacedor de todas esas cosas que Dios ordena. El origen de la tierra se centra en Dios. Todo pues es en relación a Dios, ¿sí? Ya después viene la época del modernismo. Dentro del humanismo hay un movimiento muy importante que es el Renacimiento, que pues obviamente todos sabemos que con el Renacimiento viene una evolución cultural muy impresionante, ¿sí? Con esa revolución cultural pues digamos que el hombre desarrolla más su intelecto, crece más cultural, artística y literariamente, por decirlo así. Ahí es donde vienen pues todas las grandes obras, los escritos, el Quijote, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todo pues lo que el Renacimiento trae como tal. La búsqueda o sea, pensar cómo es el ser humano es el centro del universo. Y es donde se empieza también a estudiar como esos problemas que afectaban al hombre y su entorno social. El hombre empieza a ser consciente de sus derechos y de cómo a través de la cultura y de las artes se obtiene fama y prestigio. Bueno, ahí la iglesia pasa a ser desplazada. Pasa a ser desplazada ya por una cultura más, ¿cómo es que se dice? Antropocéntrica, o sea, donde el hombre es como el centro. Si no me corrige, profe, que es que no me acuerdo bien del concepto, pero me parece que es antropocéntrico. Sí, 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 principalmente el hombre Bueno, y no su creencia. sí, que el hombre es como el conductor de las civilizaciones y que él es el que construye, él es el que hace. Me parece que esa es la teoría teocéntrica, si no estoy mal. Sí, sí. Bueno, y obviamente las artes y un optimismo. Ahí el hombre empieza a ser más optimista sobre su futuro. Ya después de ese humanismo modernista, ya viene pues el humanismo contemporáneo, que es donde parte, digamos, como de yo creo en esto, pero probémoslo. O sea, es donde aparece el método científico, la investigación, ahí es donde empieza a prevalecer la ciencia y que lo que no se pueda probar no existe, por decirlo así. Entonces, vienen pues todos estos movimientos, Newton, todos estos fulanos, que son los grandes hacedores de este humanismo contemporáneo. Y digamos que esto, pues, digamos que sería como la última gran etapa del humanismo. Y arriba, mi hija me hizo como una caricaturita del Papa Francisco, porque también podemos ver el humanismo desde el punto de vista ya cristiano como tal en la actualidad, ¿sí? Entonces resulta que el Papa Francisco, dentro de uno de sus escritos, él también habla del humanismo. Y pues que el humanismo se resume, digamos, como en tres grandes metas o tres grandes ejemplos que debe de dar la persona para ser un gran ser humano. Y el primero es que entre los seres humanos debe haber una gran fraternidad, ¿sí? O sea, que todos debemos pues de congeniar los unos con los otros, que debemos ser personas que brinden alegría en medio pues de lo que hoy vivimos.
Hay otra imagen allí donde aparecen dos manitos estrechándose, que eso significa trabajo en equipo y también que debemos dignificar a las personas, agradeciendo y nos enseña a vivir dentro de la creación todos como seres comunes e iguales, independientemente de los tipos de seres que seamos. O sea, si nosotros tenemos un animalito, entonces él decía que tratar el animalito como nos quisiera que nos tratáramos a nosotros. Y esa es la parte, pues, no, profe, no tengo nada más que compartir. Ya Muy bien, muy se bien. me acabó la carreta. Le acabó la gasolina. Sí. Esto no hay problema, no hay problema. Muy bien allí. Listo. Aquí ya les busco el siguiente. La siguiente personalidad. ¿Quién dijo yo? Muchos autores anónimos. Yo. Espérate. Profe mío, Adelante, doctor. un momentico, profe, yo me ubico por acá una cosita. Hágale. Corre el caballo para un lado para que lo deje arrimar. Hágale. Bien, Ahí me escuchan. fuerte y claro. Bueno, profe. Pues yo escogí como tema el humanismo y la sociedad. Sociedad. Pues arriba, en la parte de arriba, tenemos una... Bueno, voy a decirle que en cuanto al tema social del hombre, del humanismo, busca que el hombre sea el único líder de la verdad. Busca eliminar sus límites o las limitantes para el mejoramiento humano. Siempre está buscando la perfección. Esa primera imagen en la parte de arriba dice que el hombre debe ser espiritual, pero no una espiritualidad religiosa, ni política, ni cultural, sino como esencia del ser para desarrollar sus capacidades. Busca conectar al humano con el humano, compartir e interactuar permanentemente. Pues yo me voy a ir así como en el sentido del reloj para no perder el sentido, ¿sí? No, tranquilo. No necesita tener un orden específico. Dale el orden que quieran, tranquilo. La imagen de las cadenitas dice que el hombre debe enfrentar la libertad personal, romper cadenas y barreras para su libre expresión y su espontaneidad. Por supuesto, respetando siempre la dignidad y los valores, como la educación libre, perdón, la ética, la filosofía y la historia. Esa tercera imagen donde se ve como un cerebro, ¿sí? Dice que el hombre social debe ser muy creativo, especialmente para educarse más, romper con la monotonía, ser más analista y desarrollar al límite de sus propias ideas. En todos los ámbitos, básicamente busca pues que explore su cerebro para la cultura, para el deporte, para la ciencia. Y siempre tiene mucho énfasis en educarse para salir pues adelante en todos sus proyectos y en todas sus... Esa otra imagen donde están unos muñequitos grises y uno que marca la diferencia rojo. Dice que el hombre debe ser único en su ser. Tiene que tratar de sobresalir ante los demás, pero con sus propias ideas. Tampoco pues pisotear a los otros, pero sí debes poner su máximo exponente, volver
su máxima expresión, salirse de lo monótono. Abajo, en la parte de abajo hay una imagen donde hay un mundo y unas cosas como tecnología y todo eso, ¿cierto? Dice que dice esa imagen que tiene que ser más igual aparte de que el humanismo viene de un proceso histórico, cultural, también debe ir de la mano con la evolución. Por eso está siempre de acuerdo en la educación para el desarrollo, para el avance científico, está de acuerdo. O sea, el humanismo no pretende quedarse en el pasado. Pero sí, como lo muestra la siguiente imagen, a un ladito de esa, dice que debe conocer el pasado para poder vivir el presente. Básicamente es una imagen que está allí. La siguiente imagen al ladito de la parte de abajo. Dice, hay un pequeño gatico, hay un león al fondo y unas manos victoriosas. Porque el hombre debe ser responsable con su propia modestia para defender la democracia, la libertad, la justicia, la igualdad. Es una defensa personal, pero también representa que toda la sociedad sea libre. Entonces uno tiene que el hombre humanista ante la sociedad es un gatico, pero para defender sus derechos se convierte en un león. El humanismo social no deja por de lado los principios y valores, ¿no? Están en ese árbol de la imagen de arriba. Entonces, pues, sobra decir de que por el humanismo siempre vamos a entender de que vamos a buscar la paz, la justicia, la libertad, los derechos fundamentales y todos. Por último, tenemos en la parte de arriba una imagen del mundo rodeada pues por los humanos. El hombre social debe rodear todos los aspectos. Debe buscar la unidad siempre en defensa de todo lo que pueda afectar al hombre como tal. Vencer sus miedos y proponer metas para todos. Pero también debe pues procurar igual por la conservación del medio ambiente, por la unidad familiar, por la vida, por el desarrollo social, pero y la vida sostenible. Básicamente esas son los conceptos, las definiciones de las imágenes en este mapa. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y con el siguiente. Vamos que por aquí tengo más. Sí, Gloria. Pero es juicio pues mío. Pues sí, no. Ahí, pero los micrófonos. Pero por eso hay interferencia y uno escucha después. No, pero es cuando pongo No, este. No, con este como que no se veía que no. Algo se me pasa. No, aquí por Sigue usted. Aquí me encontré este. Bueno, profe, ese es el mío. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Bueno, buenas tardes, profe. El tema que yo elegí fue el humanismo perdido. Como podemos ver, pues, y quiero resaltar y recomendarles un artículo que encontramos de la universidad, Un abogado de la Universidad de Nariño. un abogado de la Universidad de Nariño, donde habla de la sociedad vacía, que tiene que ver mucho con la pérdida del humanismo. Entonces nos podemos encontrar que
todo esto se ha ido construyendo y ha ido evolucionando, pero en deterioro del humanismo, que es la esencia que debe prevalecer para siempre con nosotros. Entonces encontramos una figura donde hay dos manos con dinero, pues esto representa la corrupción que nos ha venido afectando y que cada día destruye más el humanismo. Vemos otra imagen donde encontramos como un capitalista con toda la población ahí absorbida. Entonces esto representa el capitalismo que también nos ha venido cada día convirtiendo en más mendigos de esta estrategia que solo beneficia a unos pocos. Más adelante nos encontramos la pérdida de valores, que pues como vemos cada día la sociedad ha ido creciendo en la pérdida de valores y pues esto nos afecta mucho porque cada día tenemos menos respeto por el prójimo, menos respeto por las leyes, por las normas. Entonces es como lo que nos ha ido afectando mucho. Más adelante nos encontramos el individualismo, que es como el pensamiento que nos hace indiferentes y va afectando porque solo pensamos en el yo y nunca pues miramos cómo con ello podemos afectar a nuestros prójimos. Más adelante nos encontramos con la indiferencia, que es más que decir que ya no tenemos ese sentido por el ser humano. O sea, podemos ver cómo mucha gente vive en situaciones muy difíciles y de pronto muchas veces teniendo nosotros la capacidad por el mismo ego y el mismo individualismo, pues no nos atrevemos a apoyar o ayudar de alguna forma. Y también nos encontramos con el consumismo, que es como esa pérdida de humanismo que de cierta forma también afecta porque pues solo nos preocupamos por usar marcas, por sobresalir ante los demás, pero como con una posición económica o de apariencia, más no como la esencia que debe conservar el humanismo, que es salir adelante es por tener muchos valores que beneficien a nuestros prójimos. Ese es todo el tema, profe. Listo, muy bien. Vamos a revisar acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Me ha parecido todavía dueño? ¿Cómo se llama Gloria? ¿Por qué? María ¿Qué se hizo Gloria? Muy lento el internet. Vamos a mirar. También estoy con Alejandra Lenis. María Alejandra. No, profe, mira que Aleja no se conectó hoy. Y Juliana tampoco. Ay, ¿qué habrá pasado con Juliana, verdad? Bueno, les presento entonces este. Que yo sí que sé que está allí. Bien pueda, Estefanía. Voy. Profe, yo elegí la sociedad, pero yo me metí más que todo con pues, los temas que vemos acá, que es la tecnología, las drogas, la pobreza, la prostitución infantil, pero lo que más se está viendo en el mundo hoy en día. Por ejemplo, con la tecnología, vemos que la tecnología ha avanzado demasiado, pero nos ha servido para bien como para mal. Las drogas. Pues muchas personas perdidas en esos momentos en las drogas
que prácticamente es como la vida de ellas, por decirlo así. La pobreza. La pobreza es lo que más está viviendo el país en estos momentos. Como por ejemplo con la pandemia que estamos viviendo, las personas pobres han estado sufriendo más que muchas otras, porque no tienen cómo conseguir su comida y su salud también peligra demasiado. La prostitución infantil. También se ha visto en muchos casos que hasta los propios papás prostituyen a sus hijos solo por ganar dinero. El machismo. Profe, el machismo se ha visto mucho en estos casos. Muchos hombres, ahí se puede ver en la imagen, que un hombre tiene como en la mente una mujer como encerrada. Y así son muchos hombres que no les gusta que su mujer, su esposa salga a la calle solo para que no la vean. Solo para que no la vean. Espera un momentito. El maltrato infantil. Ese también es un caso muy visto en el país. Por ejemplo, en esos días yo estaba viendo unos videos sobre el maltrato, una mamá maltratando demasiado a su hijo. Era el niño ya con la naricita reventada y ella pegándole más, pero según eso la señora quedó detenida. La contaminación, pues como se puede ver en esta pandemia, ya la contaminación ha bajado mucho, demasiado ha bajado la contaminación. Pero igual los mares siguen contaminados, el aire, pues, y como dicen que el virus está en el aire, entonces diría que también eso es una contaminación. La corrupción, pues así ha vivido Colombia prácticamente siempre. Colombia ha vivido con la corrupción, con los presidentes, y pues muchas personas dicen que con lo de la pandemia que estamos viviendo están tapando demasiado la corrupción que hay en el país. Y ya, profe. ¿Listo? Muy bien, Estefanía. Pues aquí usted tiene una cantidad de temas que nos podemos quedar todo el día redondeando más situaciones. Doña Gloria, usted me tiene el suyo en plataforma. Gloria. Yo lo miro por acá, ¿no? Yo lo envié tarde, profe. Listo. Pero él me hace una chorrera, no se van a reír de mí que yo no soy para la creatividad, soy muy mala. No me preocupe. ¿Este es? Sí, señor. Adelante, caramba. Bueno, entonces dice que el humanismo, viéndolo desde el aprendizaje, entonces dice que nos da técnicas para exponer y hablar en público, como son la preparación, la voz, la práctica, la confianza. Nos da diferentes estilos de aprendizaje, la lógica, matemática, la musical, el área lingüístico-verbal, la naturalística. Dice que aptitudes para concentrarse y aprender, que son las bases de las metodologías de investigación, conocimientos sobre sistemas computacionales, capacidad creativa, que esa sí es la que me falta a mí. Dice que nos ayuda con programación lingüística, que es una estructura de la experiencia, y el mapa interior que es de nosotros es único. Y los mapas siempre nos van a ofrecer más de un camino. Técnicas para mejorar la memoria, como abrir, cerrar las manos, meditar, cerrar los ojos.
técnicas para memorizar, que son la técnica del estado de ánimo, técnica del recuerdo, técnica de la primera letra y asociaciones. Mirando técnicas de estudio como crear nuestros propios apuntes, como hacer, como subrayar, como las fichas de estudio, como los mapas mentales. Bueno, aparte de eso, dice que el humanismo propone un aprendizaje significativo y vivencial. Lo define como un proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad y deriva la reorganización del yo. Dice que sustentan aprendizajes como que el ser humano posee potencialidad natural para el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos. La mayor parte del aprendizaje significativo se realiza, como ya vimos, pues, mediante la práctica del mismo. Y pues además de eso, el humanismo nos dice que el aprendizaje debe ser autoiniciado, que debe fluir de nosotros mismos, pues para poder aprender todo, profe. Bueno. Imagínese, eso sin creatividad, ¿qué tal con creatividad? No, mire. A ver, los mapas mentales son muy cómodos, ¿no? Vieron ustedes que tienen esa comodidad, pues, de trabajar frente al trabajo. Se lo quiere ver. En este caso yo les voy a hacer el redondeo. ¿Hay alguien de los presentes que me falte por temática? Yo vuelvo a llamar a lista. Ahí están todos los presentes. Por Quedaron dormidos. No, ahí están. Están tomándose un cafecito. Vea, entonces pónganle pues cuidado. Entonces, a partir de este mapa mental, con toda esta charla, con toda esta filosofía, con todo este tiempo contemporáneo que nos está abarcando, nosotros que hacemos parte de esta época contemporánea, pues nos recoge la temática del humanismo con el racionalismo, en donde esta pregunta que si es identidad o ruptura nos va a llevar entonces a la siguiente actividad para la próxima semana. Entonces, el racionalismo desde diversas perspectivas. Por lo menos vamos a mirar estas 4. Desde lo sociológico, lo metafísico, lo epistemológico y lo religioso. Por ahí Néstor hace rato me estaba pisando ya los talones este tema. Desde el humanismo, pues, en la profundidad. Entonces, cuando hablaba por allá pues, del cristianismo y otras situaciones, sí, todo eso se toca acá porque tiene sus orígenes desde ese tiempo. Entonces, desde la parte medieval, pasando por cada una de las etapas del humanismo. Entonces, el racionalismo, vamos a investigarlo por 4 elementos. Si ustedes prefieren, como técnica de estudio, pues yo les sugiero que arranquen por lo epistemológico, porque con este pueden enlazar hasta lo sociológico, que es como un fundamento muy especial por aquello del hombre, ¿no? Si quieren, lo colocan antropológico también, como un estudio más profundo de cada persona, del ser humano como tal, porque es una condición directamente pues, de los humanos, ¿no? Lo religioso, no se dejen llevar porque van a encontrar fuertemente desde el cristianismo y fuertemente cuando ingresa pues, ya la Iglesia Católica, que es tal vez una de las que más tiene documentación frente a elementos que van basados en la teología, y hay grandes teólogos pues, en la historia, y papas que han escrito, y una cantidad de concilios y elementos pues, de Iglesia Católica muy profundos que hay en lo religioso. Pero hay otros textos teológicos nada más, que son más neutrales y que ayudan a ilustrar muy bien todos esos elementos. ¿Sí? Entonces, esta es la actividad, un documento, una investigación a partir del racionalismo con estas cuatro áreas y nos profundizamos y nos ahondamos un poco más sobre ella. Dentro de 8 días vamos a tener, digamos que una guerra de conocimientos. En medio de tanta guerra vamos a tener una pelea de conocimientos. Vamos a hacer una pequeña evaluación en línea, compañeros. A la vez que estamos aquí desarrollando o que vamos a desarrollar pues esta conferencia, yo les voy a abrir también una evaluación en línea por ahí para media horita. No es nada pues del otro mundo, no les voy a sacar preguntas que digan ¿qué es el racionalismo? No. ¿En quién se fundamentó? No, nada de conocimiento, estamos en competencias. Entonces lo que vamos a tener allí es un encuentro de
de guerra de conocimientos. Vamos a tener un encuentro muy profundo de conceptos, sí, pero por competencia. Entonces, podemos dialogar con la pregunta, podemos charlar, podemos hacer otro tema de profundidad muy fuerte, muy amplio en lo que es esta temática. Podemos discernir en cuanto a lo que es esa pregunta. Se las voy a colocar variaditas para que usted escoja, para que usted escriba, para que usted aparee la izquierda con la derecha, para que se derroche en prosa un ratico también. Entonces, de todo un Profe, poquito, señor. profe, esta actividad, ¿en qué formato, en qué presentación? Un documento, pero sí, pues, Documento. sí, un documento está bien. Pueden hacer la consulta allí más fácil, en un documento. Entonces, esa es la invitación y si alguna cosa durante la semana, pues se les aparece una idea vaga a la mente a la madrugada, me comentan de qué se trata y vamos revisando, me van contando qué encuentran, que si eso está como orientado, que usted encontró eso desde la filosofía, que usted encontró eso desde la psicología, que la metafísica, eso porque se ve como tan raro. Entonces, no hay problema, hacemos durante la semana conversaciones por allí alrededor de toda esa temática. ¿Listo? Bueno, oiga eso, profe, yo trasnocho mucho, lo escribo por hablar dos. No, No le dé a Néstor. aquí me consigue. Aquí me consigue. Bueno, compañeros, vamos a hacer lo siguiente. Pero entonces el documento iría basado en esos puntos que hay ahí, profe. En estos 4 inician, por lo menos. Pero si usted encuentra, a la vez que está haciendo el estudio sobre estos 4, encuentra otros más, bienvenido. No hay problema. Bueno. Listo. Ujú. Bueno, como estoy con licencia de Zoom, vamos a seguir derecho. No hay problema. ¿Cómo? Sí, sí. No, Ese es listo. otro nivel ya. Si quieren, no, es que ustedes se lo merecen. Esto de estar desconectando, no voy a conectar, nada de eso. Eso es que el que tenga tienda, que la atienda. Vamos a atender esto bien. Entonces, pues aproveché que bajó el dólar la semana pasada, que pasó ya. Dele la pauta a Iván y a Osvaldo. Sí, no, en eso estamos, en eso estamos. Vladimir tampoco se desconecta. Sí, esa es la idea. Que ojalá todos podamos manejar. Pues la idea es que ojalá la universidad hubiera asumido el detalle inicial, ¿no? Pero pues, somos muchos. Entonces, bueno. Profe, ¿y por qué no utilizaron Teams? Porque es demasiado pesado. Pero, pues Ocurre. a manera personal, mi esposo está utilizando puro Teams y se conectan todos. Lo único es que todos tienen que apagar las cámaras y pues desconectarse al mismo tiempo. Sí. No, hemos hecho varios ejercicios. Yo lo he hecho con muchachos en la semana con Teams. Y a veces nos quedamos sin audio por allá cuando ya llevamos por ahí más de hora y media. Entonces, Bueno, sí, eso sí, después pero es que ya hora y media ya es suficiente, es justo y necesario. ya tenemos a veces clases para de 2 horas, entonces hay un despliegue grande. Uy, sí. Sí. Pero vamos pues saliendo al paso acá. Abran Bueno, pues. yo me despido de ustedes que en esa otra clase sí no me corresponde. Eso es Gloria. Pues ya no quiere hacer nada. Muchas gracias No, pues por yo me quedo venir. si quieren, pero no voy a hacer, no va a servir de ayuda a nada. Listo, bienvenida, no hay problema. Bueno, que la que sigue está todavía para el pie al balcón. Tenemos debate. No. Yo me puedo quedar ahí como invitada así solo viendo entonces. Bien pueda. Bueno. Permítame aquí 2 segundos, yo cambio la imagen de fondo y seguimos. ¿Listo? Ven aquí, es 2 minuticos y yo cambio.
Alicia, Listo. Carmen Alicia. Dime. ¿Qué pasó conmigo? El que me llama no me engaña. ¿Para qué me están llamando? Avisale que el muchacho ya apareció con la niña embarazada. Qué rato. Eso es lo que quería preguntar, Luis. Hágale, pues. ¿Dónde apareció el muchacho y con qué? No, lo llevaron que es que para allá Qué para pena con otro usted, lado. Alicia. Estaba contestando una llamada. ¿Cómo es que lo llevaron? ¿Lo llevan de acá, Argelia? Sí. ¿Cómo así? O él se voló, se vio acosado y se Se lo voló. llevaron para bienestar familiar. Pero usted sí lo ha visto, ¿no? Solamente le contaron que ya no está. No, claro, yo hablo con él todos los días. Él fue el que me ayudó a elaborar ese mapa en Prisi. Ay, cayó mi hijita. ¿Cómo así? Pero es fácil. Todo se supo, todo se supo. Todo eso supo ahí. Él es un mago de esas cosas. Bueno, que los que van llegando, que se van acomodando, que atrás hay puesto. Que en medio de tantos problemas, ahí vamos llegando ya a toda esta situación. Lava el ventilador, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Cuando salgamos de esta cuarentena nos vamos a mi casa. Ay, Bueno, está quedando grabado. ay, Ah, Néstor. otro, Está quedando grabado. es invente. Que Néstor nos hace la despedida que nos van a hacer virtual, la va a hacer después de que pase la cuarentena. Ya, lo único bueno de estas clases virtuales es que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Hay otra cosa también. ¿Cómo le parece que estos días uno está diciendo es que se le quedó la tarea en la casa? ¿No? Y yo puedo allá por ella. Bueno, compañeros, cuéntenme, ¿cómo les fue con la nómina? ¿Con la qué? ¿Con la nómina? No, la nómina no. La novia. Bueno. Con la anomia generalizada, la enfermedad colombiana. ¿Qué tal les fue? Ay, hombre, eso es... ¿Cómo se comportó? ¿Cómo vieron esa enfermedad ustedes? Grave, grave. Esa sí que Mortal. eso es una pandemia de años. Y muy creciente. De generación en generación. Es más, yo Sí. diría que eso es más bien de generación, sin separarlo. Y no tiene clase ni condición social. Desgeneración. Ay, caramba. Sí, señor. Bueno, entonces esto dice así, compañeros. Ya me llegó el resto de la gente. Veo por aquí Pero, a Delia, a Julián. profe, lo que pasa es que para mí no es falta de normas, Sí. porque es que yo hice como una especie de ensayo con este tema. Para mí no es falta de normas, las normas pueden estar, pero el problema es que nosotros manoseamos las normas y las acomodamos a nuestra conveniencia. No se aplican, profe. Como dice. Cogemos las normas. Yo por ahí
estuve haciendo una comparación de la Constitución del 91 contra la del 86. Sí, señor. ¿Encontró Pues muchas algo diferencias muy o no? generalizado, muy superficial, no quiere decir que me cohime leer las dos constituciones, no, algo pues muy generalizado. Y porque es que a mí me causó curiosidad que dentro de la investigación decían que estaba mejor estructurada orgánicamente la Constitución del 86, entonces a mí me causaba curiosidad, fue madre, cómo el pensamiento de más de un siglo atrás va a ser, pues, mirándolo desde el punto de vista evolutivo, cómo va a quedar mejor estructurada, ¿sí? Sí. Pero para mí no es cuestión de estructura, sino que una constitución estaba más enfocada a concentrar el poder y la otra a descentralizar, que fue como la diferencia más puntual que yo encontré entre las dos. Sí, señor. ¿Usted dónde? Pero para mí el tema no es falta de normas, el tema es que nosotros cogimos, porque es que la nomia está, o sea, pues el concepto que yo vi era que falta de normas o incapacidad de la sociedad de hacerlas cumplir, por decirlo así. Eso Pero es lo para mí no es falta de normas, sino que cogemos las que hay, pueden ser buenas, porque para mí la Constitución del 91 no es que sea mala, sino que ya cuando ya usted entra a ahondar en el tema, por ejemplo, usted ve que hay más enmiendas, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, en 230 y pico de años que hace que está, no ha tenido sino como 20 y pico de enmiendas. Y la Constitución de nosotros, en 30 años que va a cumplir, ya tiene 52 reformas encima. correcto. Entonces es que nosotros mismos nos encargamos de volver la pobre Constitución un trapero para poderla acomodar a nuestro modo de... Claro, yo diría, colocando entre comillas una palabra, la prostituimos. Sí, Porque yo coloqué ahí en cuando- el ensayo que la clase dirigente manoseaba Vamos a la hablar al Constitución. profesor. Bueno, entonces tenemos por aquí, Diana comentaba algo acerca de las leyes, ¿no? ¿Qué Sí, aplica, profe, no se cumplen, qué pasa con esas leyes? A ver, ¿usted qué me puede decir? no se cumplen, profe. Eso se vuelve, Como decía ahorita Ernesto, la verdad uno las toma, pero no las aplica como deben de ser, profe. se vuelve que, ustedes recuerdan, pues de O pronto, de pronto se puede aplicar como a conveniencia, no sé, profe, buscar siempre como el bien común, como el bien pues como de uno, y creo que se manejan como así. no sé si ustedes recuerdan que ustedes son bastante jóvenes, pues yo también recuerdo, pues se me hace difícil. Había una sección hace algún tiempo en Sábados Felices en que aparecía una pequeña cabrita por allí, una tal colombianita, en la que ilustraban que para hacer un trámite, para hacer alguna vuelta, pues como se dice, un trámite legal, a los de ruana se la montaban. A los de ruana era lo que les tocaba esperar, volver, hacer fila, en fin, vivir toda esa tramitomanía complejamente. Mientras que el que pertenece pues, a una clase alta, el que está en los centros urbanos o el que está dentro de la rosca, como se llama allí también entre comillas, subrayo muy bien esa parte, se le facilita todo. No tiene que hacer cola, no tiene que madrugar, no tiene que esperar, sino que se lo mandan a la casa, simplemente me dice a qué hora lo recoge, no tiene que volver. Profe, como es el dicho, que la ley es para los bobos. Ay, qué pecado, pero es verdad, ¿cierto? O para los de Dice Ruana, uno. también para ahí también que para los de Ay, Ruana. sí, qué ¿Sí? pecado, es Si usted verdad. si revisa muchas veces, aquellos campesinos, aquella gente humilde, aquellos que tienen tal vez una menor preparación o no tienen mucho quien los asesore, pues son los que les toca vivir la tramitomanía compleja que tenemos todavía en el país. No sé aquí los compañeros del sector público, desde la Argelia, ¿qué me pueden decir frente a ese tipo de situaciones? Ustedes que atienden público, que atienden pueblo directamente, ustedes que sí se han untado directamente de pueblo como tal, que tienen cercanamente a la población y que tienen delante de sus ojos las necesidades y
y lo viven en carne propia y son ellos quienes le van y le hacen las solicitudes o le piden favores, en fin. ¿Qué nos pueden contar usted en carne propia que lo han vivido? Lo que haga yo aquí Pues, simplemente lo hago desde el tribunal, pero no más. pues, profe, no, mira que eso es algo muy relativo y es como de cultura y depende de uno mismo. Pues uno hay veces ve y incluso pues el cuento de la rosca abarca muchas cosas. Pues uno hay veces puede estar dentro de un grupo, pero dentro de ese grupo pues hay un círculo más reducido que es los que manejan esas situaciones. De todos modos, sí vemos siempre pues, que la gente más humilde es la que tiene que atravesar por muchas dificultades para poder llegar a sus necesidades o objetivos. Pero pues de igual usted sabe que la política se ha visto muy manipulada y se ha vuelto como la madre de todos esos resabios, entonces es muy complicado. ¿Y don Diego qué nos dice allí? Don Diego que tiene una población cercana, que también es una persona que siente en carne propia esas situaciones. Lo que pasa es que normalmente la clase social más baja no busca directamente los servicios, a veces busca intermediarios. Los intermediarios son los líderes, los políticos, y claro, ellos aprovechan. Entonces, como decía Wilson ahorita, ese círculo no se cierra, sino que uno siempre ve más o menos a los mismos avispados que tienen influencias, que tienen sus propiedades, que tienen beneficios ya a la sombra de los más necesitados, pidiendo para los demás y beneficiándose ellos directa e indirectamente. Pero sí, pues en un pueblo tan pequeño uno puede casi que señalar a quiénes son los que buscan y quiénes son los que no buscan y quiénes los que tienen y quiénes son los que tienen. Pero básicamente es eso, es como un círculo. O sea, el pobre siempre está allá esperando a ver quién va a hablar por él. El que habla, pues, habla por allá más agachadito, debe ser como un líder, no digo un concejal. Usted en su documento resaltó por allí algunos aspectos de la salud, de las acciones populares, unos elementos pues, muy resaltantes que son como comunes para muchos, ¿no? Yo opino, profe, que en términos generales sobre la reforma de la Constitución, le abrió las puertas a más participación, tanto a adquirir bienes y servicios como a reclamarlos. Y pues dentro de eso está también la protesta y quiénes la manipulan y quiénes la dirigen y todo esto. Siempre van a haber dificultades, o sea, y entre más personas estén participando de esas dificultades en ambos sentidos, entonces va a haber más controversia. Es como la generalidad de cualquier cambio que propongan. Y pues como decía yo por ahí en un pedacito, siempre van a buscar quién haga y dicte normas, pero siempre vamos a tener quien haga la trampa, quien esté predispuesto a salir adelante o a pasar por debajo. Bueno, entonces es complicado todo ese tema. La salud nunca va a alcanzar, los recursos nunca van a ser suficientes, todo es complicado. Claro, sí, es verdad. Yo quería como opinar de algo allí, profe. Bien pueda, don Diego Quintero, desde Anserma, me imagino, ¿no? Claro que sí. Hágale que Sí. estoy parado en su informe, hágale. Sí, profe, vea, yo quería como resaltar algo que pues se vivió en la Constitución del 91, que pues hoy en día lo estábamos hablando, no se aplica, que se mostró a los ciudadanos o querían mostrar a los ciudadanos la igualdad de derecho, que fue pues algo que se vivió pues en esa época, o sea, se marcó eso, que la gente tuviera como una igualdad, ¿cierto? Ya se dio pues una remodelación, digámoslo así, de este
manipulación que nos tenían y nos dieron pues como la tutela, que se dieron pues algunas reformas que nos ayudaron pues como a defender nuestros derechos, ¿cierto? Que hoy en día pues no las aplican como debe ser. O sea, se hizo, ¿cuántos años llevamos ya con esto? Y hoy en día no se aplica como debe ser. O sea, o sea, nos mostró algo, pero pues no, desde entonces no se aplica como es debido. Entonces, es eso, como que se hizo, pero no se aplica. Era como algo para enmarcar allí que me llamó mucho la atención, que nos dieron pues un cambio, pero pues al Quedó final, al faltando. cabo sí, no se ve como reflejado. Esa parte se ve como inconclusa, como si al libro le hubiesen arrancado una página en la cual el cómo quedó corto, el cómo quedó faltando, como si algunas líneas del ejercicio que se debería hacer completo se hubiesen borrado, entonces esa fórmula se nos pierde, o esa fórmula pareciera que se olvida, que no tiene la memoria. De ese hecho, Diana Patiño me tiene por allí un informe en su documento, una parte muy interesante, dentro de lo que marcaba ella en la constitución del sistema político, que aparece pues como un sistema político bloqueado. Habla allí que nuestro estado de sitio, que le colocan pues fin allí en ese caso, ¿no? Diana, ¿me puedes ampliar un poco más allí lo que nos comentan en el informe? Profe, deme un momento que estoy abriendo el computador, que estoy desde el celular. Ah, si quiere lo coloco yo allí, no hay problema, se lo coloco en pantalla. Sí. Yo que tengo formación uribista, tengo toda la mano. Permítame un momento. Allí está, doctora. Se lo leo y después vuelvo y lo explico, ¿ok? No, coménteme nada más, tranquila. Ubíquese. A ver. Usted me dice desde dónde hasta dónde o qué hago. Un poquitico más pequeñito, profe. Ah, más pequeñito mejor, listo. Sí, como para alcanzar a ver. A ver. Pues yo allí coloqué como que consideraba que del todo la Constitución Política de 1991 pues también había traído beneficios. Sí. Y... Pero espere, deme un momento que estoy volviendo a leer todo. Eso lo hice hace más de 8 días. No, claro. Y que usted, cuando nació, ya vio la Constitución. Ah, sí. Ya estaba hecha, entonces, para usted es algo que, un documento histórico. Yo puedo parecer del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. A mí me tocó antes de la Constitución y después de ella. Pues no mucho tiempo, pero sí me tocó. Entonces, puedo decirle que no hay muchas diferencias. Puedo decirle que no se ha vivido un cambio muy notorio. Que se ha visto más participación, ya es otra cosa. Lo que hicieron fue como motivar un poco más a que la ciudadanía participara. Adelante, pues, tranquila. Profe, sí. Por ejemplo, yo allí hablo que la Constitución de 1991 pues nos trajo muchos derechos y más en la protección de los derechos humanos y fundamentales. Pues, y también que es un sistema político bloqueado. ¿Por qué? Porque también trae beneficios, pero siempre hablamos como de lo mismo en temas de políticas, que ellos siempre se quieren es como beneficiar a ellos mismos y dicen querer ayudar a los demás, pero en sí nunca lo hacen ayudando de verdad, porque siempre van a tener como un carácter lucrativo por medio de lo que hacen. Entonces es bloqueado porque nunca se, ¿cómo me hago entender? Nunca se, como que se apoderan o algo así como en tal de su puesto. Ellos van como por lo de ellos y ya. Sí, correcto. A ver,
Camilo, usted que trabaja por una empresa, me comentaba de aquellos que generan contribuciones, ayudas y facilitan pues el despliegue a la comunidad y tratan pues de servirle como a muchos. ¿Qué opinión tiene frente a este tipo de situación con la Constitución? Entre la participación de la ciudadanía, pero que aún sigue resguardada, aún sigue pidiendo ayuda. Lo que comentaba allí Diego Carvajal, que era que se acostumbran pues a que prefieren más bien solicitar la ayuda que hacer ellos mismos los trámites, y aunque el gobierno facilite con herramientas y con mecanismos, pues prefieren más bien como buscar ese puente, ese aliado con esa Sí, situación. profe, sí, sí, afirmativamente yo trabajaba en una cosa de esas con políticos eran muy estrictos pues y muy rectos en todo, pero la verdad era, lo que dice la compañía es verdad, se lucran, es más como para lucrarse ellos que para ayudar a los demás. Pues es lo que uno puede ver desde el punto de vista así como de los laditos. Listo, listo. Y eso se ve más hacia la población joven, se ve más hacia los más conservadores, los más adultos. No, los conservadores, pues en mi opinión es más los conservadores. Digamos, habían conservadores y liberales. Los conservadores sí eran como más, tenían su propio círculo y sus dineros y todo, y no ayudaban mucho. Los liberales sí querían como repartir y eran muy entregados a la sociedad. Listo, listo, muy bien. ¿Será que podemos decir, Estefanía, podemos decir que esto se vuelve a veces hasta un problema cultural? ¿Será que eso va trascendiendo de generación en generación? Profe, pues la verdad lo que yo opino sobre eso es que a veces, pues en esa constitución le dieron libertad a varias personas, pues a todas las personas, pero muchas personas la tomaron como mal. Se volvieron, ¿cómo se dice? Se tomaron como muy a pecho los derechos que les dieron y tomaban más en cuenta los derechos que los deberes. ¿Se olvidaron de los deberes también? Sí. Sí. Normalmente usted habla en su documento que las personas corruptas, las violentas, fueron poco a poco como destruyendo el país, ¿no? Porque lastimosamente hemos estado marcados y manchados por historia de sangre, de violencia, contemporáneamente de narcotráfico y de la violencia de grupos armados como tal, pero podemos pensar que nuestro país se encuentra hundido en violencia. Usted utiliza una frase allí que el país se encuentra hundido en violencia. Eso es una frase bastante fuerte. Julián, ¿qué opina sobre ese detalle? La verdad, profe. Profe, pues yo creo que pues Colombia a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un país demasiado corrupto. Entonces eso ha llegado a que nos conformemos con eso y se transmita ese pensamiento de generación en generación. Y actualmente desarrollamos un pensamiento, pues digamos, que nos da lo mismo que los políticos nos roben, no hacemos valer nuestros derechos. Entonces ese es, digamos, mi punto de vista con respecto a eso. Listo, muy bien. Diana. Profe, y hago una parte allí, por ejemplo, sobre el compañero, que estamos hundidos pues en la violencia. Y eso sí es verdad, no es necesariamente que estemos hundidos en la violencia de estar matando o algo así, sino porque independientemente también se ve violencia cuando está intrafamiliar, cuando ya lo vemos el bullying en los colegios, siempre, por más que intenten cambiar, siempre va a estar. Y hasta que no cambiemos es como la mentalidad de todas las personas, siempre va a haber violencia. Profe, dígame. Diana, yo tengo una pregunta. No sé por qué. ¿Qué hará falta entonces para que este país pueda hablar de paz y de tranquilidad? Igualdad, profe. Con igualdad. ¿Los demás qué dicen? ¿Será que solamente organizando un Estado que nos pueda gobernar, que nos pueda orientar en términos de paz y de tranquilidad, la igualdad sería como el ingrediente? ¿Quién tiene esa receta de pronto?
Claro, La profe, equidad, la profe, la igualdad. equidad. La igualdad, Profe, porque si hay igualdad y reciben las opiniones pues no solamente de los mandatarios, sino que también del pueblo, y el pueblo tiene derecho a hablar, habría más paz, pues creo yo, porque siempre están al mando, a pesar de que hay corrupción y hay de todo, siempre son los que hablan y ya, el pueblo siempre tiene que taparse la boca. profe, pero yo también considero que a Colombia le falta demasiada cultura. Si tuviéramos un poquito más de cultura, de pronto tuviéramos más tolerancia, más paciencia, acataríamos las leyes y las normas como tal lo dicen, porque pues para nadie es mentira que nosotros mismos hay veces infringimos la ley, o sea, hacemos trampa alguna, entonces nos falta demasiada cultura. Sí, claro, también muy de acuerdo, Luisa, muy bien. Ya la estaba extrañando. No, profe, es que tuve problemas con el internet. Ah, claro, listo, no hay problema, no hay problema. Muy bien. Don Néstor. Señor. Colabóreme con algo. Señor. ¿Será que el problema es cultural entonces? Sí es cultural, pero más que cultural, hay una raíz que va por encima de la cultura. Para mí está en el nivel de educación que tiene el pueblo colombiano, el nivel educativo. Yo creo que todo arranca desde que la persona empieza a absorber lo que hay en su ambiente. Todo arranca desde que el colombiano está niño y todo lo que percibe. Obviamente, todo lo que él perciba va a ser ámbito cultural, pero lo que se le enseñe, cómo se lo enseñe. ¿Sí? Para mí el principal problema del pueblo colombiano es el nivel educativo tan bajo que tenemos. Porque si usted mira todas las sociedades, hablemos de las sociedades nórdicas, de las sociedades europeas, que si ven algo en la calle no lo toman porque no es de ellos, que en Suiza no se roban un peso, que en Noruega no se roban un peso, que en Dinamarca no se roban un peso, ¿sí? Todo eso arranca desde la educación y obviamente si usted tiene un nivel de educación bueno, es culto. O sea, una cosa lleva a la otra. Pero para mí el gran problema es el nivel educativo del pueblo colombiano. Un campesino que tiene que pedir que le hagan un trámite, es obvio. Vaya, mire usted un campesino en Holanda, por ahí. Otra vez hubo una feria de flores en Bogotá y los que estaban en la feria eran puros campesinos. Imagine usted, campesinos en una feria de exposiciones. O sea, un nivel cultural muy alto. Y eso es educación. Para mí el problema se soluciona con educación. Listo. Don Néstor, vamos a aprovechar aquí que estamos en la W o en la Z más bien ya, que tenemos a un integrante nuestro en el sector político. Esto es una coyuntura que tenemos aquí muy poderosa también. Lo tenemos desde la Argelia. Don Wilson, ¿usted qué opinión merece frente al tema educativo desde lo que es una administración municipal? ¿Desde dónde habrá que empezar a coger esto? ¿Será que con los adultos podemos? ¿Será que con los niños podemos? Siempre han hablado que desde la base, pero pues cuando un niño que hoy tenga 4 años le enseñamos estos detalles, llegue a los 18 o 20, que ya tenga participación pues, ciudadana como tal de un elemento público, ¿será que ya se nos ha degenerado? ¿Será que ya se ha degradado esa educación? Pues, profe, eso aparte de educación es un tema social y es un tema muy complejo, pues desde mi humilde punto de vista, yo creo que pues es generacional, pero pues entonces yo digo, ¿cómo va a venir una generación buena de los niños si los padres somos, pues ya tenemos unos resabios? Entonces, uno se compara con otros países, claro, la situación es diferente, pero pues yo digo que la educación también va ligada a muchas cosas. Pues, un país puede estar fortalecido en educación, pero pues si ya hay una generación que ha perdido la educación o que no tuvo la oportunidad de la educación, pues uno se va a terminar, la generación nueva se va a venir
ver permeada por la generación más vieja. Entonces eso es un tema muy complejo. Yo pienso que eso es, y es como el sentido del ser humano, la autodestrucción, la como esa cultura de violar todo, de hacer las cosas diferentes, de sobresalir ante los demás, las luchas de poderes. Entonces es un tema muy complejo. Y aparte, pues de que hablamos de la gente humilde, pues mucha parte de esa también es como de esa generación que creen pues que todo, o sea, uno interpreta la humildad como decir el temor a pedir un favor o el temor ante el que es como superior a uno, pero pues también hay veces nos encontramos que esa humildad pues tiene también sus resabios. Entonces para mí eso es un tema complejísimo y yo digo que cada día la situación va a ser peor y va a ser peor porque es como la esencia del ser humano, que anteriormente hablábamos del humanismo y el humanismo cada día más perdido, más perdido. Entonces, eso es irreversible, creo yo, sin pesimismos, pues, siendo como más realistas. Sí. A ver, Estefanía. Wilson, pero sí, o sea, yo entiendo que es un punto de vista muy complejo, pero si usted quisiera cambiar, o sea, si usted tuviera la mínima esperanza de cambiar esa situación, ¿usted por dónde arrancaría? Yo diría que por la familia. Un punto de partida. Un punto la de familia, partida. para mí la familia. Yo digo, el deterioro familiar ha sido una de las causantes de esta situación. O sea, puede haber muy buena educación, pero harta, ¿qué se gana, Néstor? Usted pues, tratar de educar pues para eso existen las instituciones educativas, ¿cierto? Pero pues si desde el entorno familiar no hay como esa plantación de principios, entonces no va a pasar nada, Néstor, porque pues, uno culpa al Estado de la educación, pero pero es que cuando yo hablo de educación, no hablo solo de educación, lo que te enseñan por fuera. Yo por eso hablaba sí, del claro, entorno. Sí, Néstor. Pero entonces vaya usted, eduque ya a una persona de 30 años. Usted sabe que los seres humanos somos así, como crecimos, así nos quedamos. Es muy difícil. Wilson, pero yo digo es un punto de partida. Obviamente usted ya, loro viejo, no aprende a hablar, pues metiéndole un poquito de sentido común al asunto. Ahí lo único, Néstor, es que venga el coronavirus, acabe con todos, deje unos cuantos de los más educados y desde ahí empiece la sociedad a construirse nuevamente, porque de resto sí, es verdad. No hay solución. Abramos la puerta del coronavirus. Sí. No crean. Entonces, ahí retomamos, compañeros, la imagen que les mostraba hace un momento, ¿no? Un poco jocosa, pero coincide en esta situación. Lo político nos divide, lo religioso nos separa, en fin, una serie de ideas de la sociedad nos lleva y nos trae, pero una situación, cuando nos toca a todos, ahí sí nos encontramos que estamos iguales, que no importa el dinero, que no importa la clase social, que no importa el poder que tengamos ni la posición que ocupemos, sino que también nos toca. Entonces, son situaciones muy complejas y lastimosamente Colombia es un país sin memoria, ¿no? Colóquele cuidado también. Así como se habla, pues, y se malinterpreta lo de la política, que es un país sin memoria y que se eligen a los mismos siempre. Puede pasar lo mismo esta situación, a pesar de tanta reflexión que hemos tenido con esta pandemia, que nos invita, que, bueno, por allí mencionaban que tenemos los ríos, el medio ambiente está muy recuperado, la atmósfera está muy recuperada, que aunque los mares continúen pues contaminados todavía porque tienen demasiado tiempo de contaminación sobre ellos, entonces no basta con una cuarentena pues simplemente, bastarán muchos años para que se desintoxique, vuelva a una naturalidad. Sin embargo, saliendo positivamente de esta situación, al cabo de unos cuantos meses, nadie vuelve a hablar de esa situación cuando todo se normalice. Entonces volvemos a caer en las mismas situaciones y a hacer las mismas cosas, porque lastimosamente el ser humano es un ser de repetición, de aprendizaje repetitivo del otro, lo que el otro hace yo también lo hago. Entonces, no recuerdo esa situación que estamos viviendo, sino que vivo el presente y hago algo por mañana y nada más. No me alisto como para que pensemos en que esto se puede volver a repetir, pensemos que esto en algún momento puede venir algo más fuerte. Hay muchas teorías, hay muchos
metáforas que aparecen por allí mencionando que hay otros virus más fuertes, que han de venir otras pestes, han de venir otras situaciones. Entonces, no sabemos a quiénes les va a corresponder, no sabemos a cuántos les va a tocar. De pronto, no sé si a los hijos de Estefanía, no sé si a los hijos de Camilo, qué pasará por allá, a los que tenga Diego Quintero para ir pendientes, no sé. En fin. Profe, qué pena le hago una pregunta, pero entonces, en su opinión, ¿el problema sí es de educación o es más cultural? Ahí viene de la mano, porque hablamos que si es más complejo, cobija más cosas, es ya social, porque es la sumatoria de la debilidad que tenemos en educación, más la falta de cultura o lo incultos que somos, ¿no? Porque aunque estemos educados, no generamos cultura. Aunque sabemos que es algo malo, aún Yo así digo que nos falta como mucho más sentido de pertenencia a cada uno. Más humanismo. Porque podríamos no tener educación, pero si nosotros tenemos como el sentido de pertenencia y sabemos qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no, seríamos también como más culturales, porque si yo tengo mi sentido de pertenencia y si yo tengo muy claro qué es lo que no va a hacer, yo sé que yo no puedo ir por la calle tirando basura, así haya gente que después vaya a ir a recogerla. Por ejemplo, cuando hablamos de los corruptos que hay, que es que se roban el dinero, que tal cosa, pero es que no vemos más allá, que nosotros mismos somos los que los elegimos y simplemente por un mercado que nos van a dar los 50.000, que hagamos la reunioncita en la casa, que ellos traen acá el pan de boncito y la empanada y voten por ellos y tal cosa, y uno empieza a convencer a la gente, no, vea, vote por él, pero porque está el beneficio de nosotros, no nos van a dar las tejitas, no nos van a dar los palitos, y después nos quejamos que nos robaron la plata, que esto, que lo otro, entonces, no, y yo por un ejemplo, puedo ser profesional, puedo tener mi educación, puedo tener mi cultura, pero si yo no tengo ese sentido de pertenencia, que yo quiero ayudar a mi país también cada día, y yo misma puedo no directamente, pero por medio de palabras estoy engañando a la gente, ahí quién es el que empieza a fallar, desde cada uno, cada persona es la que empieza a fallar y ahí es por eso donde no tenemos prácticamente la paz, la tranquilidad, porque es que si nosotros mismos estamos engañando en lo más mínimo, ¿cómo les exigimos a otras personas que tienen más poder que no lo hagan? Claro, ahí podemos retomar algo que comentaba Diana, frente a aquello de las leyes que solamente eran ejercidas sobre aquellos que no colocan problemas, que no plantean discordia ante nada y que siempre agachan la cabeza. Tenemos culturas, tenemos países con sanciones muy fuertes, ¿no? Tenemos países en los que el político que roba, pues, lo fusilan. Tenemos países en que la persona que roba le cortan la mano para que tenga de recuerdo que no lo puede volver a hacer con la otra que aún le queda. Y la persona que observa, ¿no? con esa lesión, pues ya se le denomina por qué es. Entonces, Colombia es un vividero muy bueno. Y precisamente por esa situación, pues muchos somos muy cómodos o tal vez somos muy cómodos dentro de este espacio y no tomamos como muy en serio estas situaciones. Tanto es así que por eso la doctora Claudia en Bogotá se coloca los pantalones tan fuertemente. Parece la presidenta, ¿cierto, profe? Antes hay que atajarla porque no... La mujer tiene un carácter. Hay que atajarla porque no tumba al presidente. ¿En serio? Profe, pero de todos modos, sencillamente yo digo, no es la política, no es la educación, no es lo social, es el ser humano. Somos todos. Es el ser humano, somos cada uno de nosotros, porque pues uno por más que quiera cambiar, tiene sus defectos que terminan afectando el cambio, entonces eso es una triste realidad. Sí. Hay una situación compleja y qué lástima que llegue a ese punto y es cuando a los colombianos le tocan el bolsillo. Es la única manera cuando se tocan de verdad. Cuando usted lo sancionan, cuando usted le hacen el descuento, cuando usted le colocan la multa, por decir algo, lo que son los comparendos. Si usted no aprende, cuando algo le toca el bolsillo, eso es lo que genera el gran aprendizaje, ¿no? Es decir, digamos que por ahí hay una frase que dice que los errores se aprenden o los errores dejan las lesiones o con la vida o con plata. Entonces, cuando a usted no le colocan en riesgo su vida o no le colocan en riesgo su sueldo, no le toca que colocar de su bolsillo algún aporte por algo que usted hizo mal,
Nada más le cuesta. Bueno, el señor Diego Quintero, entre sus apreciaciones sociales, cuando a esta ciudadanía pues, que tiene participación y que busca la manera de solventar algunos problemas, generalmente es tratando de minimizar la situación económica, los problemas económicos, que ojalá la multa no le salga muy costosa, que ojalá el trámite no le salga muy largo, que no tenga que depender mucho el tiempo que inviertan en alguna diligencia. Entonces, estos mecanismos de participación y que nos brindó pues, la Constitución también como esa motivación a participar, pues permite que la gente como acceda un poco más a los recursos o por lo menos disfruten más de la ciudadanía. Bueno, yo diría que pues en esa época, como ese inicio, a que la gente tuviera pues esa confianza de participación, ¿cierto? Que incluso con estas reformas que se hicieron en esa época, dio confianza a muchas empresas para invertir en Colombia, ¿no? Pero pues como lo veníamos recalcando que yo diría que es como, se hizo como entre comillas. Una noche de Todo verano. como entre comillas. Todos entre comillas porque pues no se aplica como es debido, ¿cierto? Como debe de ser. Correcto. Y es como a favor de algunos, a favor de algunos. Mire que ya ahora pues estas ayudas, no vamos muy lejos, estas ayudas humanitarias para algunos damnificados pues de esta crisis, y hay mucha gente que se aprovecha pues de esto. O sea, ¿qué haríamos nosotros estando en un rol de esos, digamos, más de 5.000 millones de pesos allí, que están allí para unos 10 o 5 personas? Entonces, mucha gente dice, sí, o sea, ahí es donde lo vemos nosotros, qué tantos valores, qué tanta ética tiene el ser humano para, digamos, para, sí, uno nunca puede decir muy duro, caer tan bajo, porque uno no sabe en qué punto puede estar, ¿cierto? Pero sí, todo es como parte como de nuestra cultura española que tenemos como tan arraigada, y nos llega pues como, nos lleva tiempo, tenemos tiempo pues con ese, y es muy difícil, digamos, de cambiar de parecer, porque pues tenemos como ese cruce allí, y es algo así como difícil de entender, profe. No sé, algún compañero que piense de la misma manera, o cómo cómo lo hemos venido pues como tratando, ¿no? Pero es eso, o sea, es difícil de comprender. Es que eso es como decían los compañeros, como dice el compañero Néstor, por la educación. Sí, claro, la mejor educación empieza desde casa, Claro, desde casa. pero lo que ve uno, si uno está criando a su hijo bien, ellos siempre van a ser esponjas que todo lo absorben. Ellos, así uno los eduque bien, salen y ven el gobierno como hace las cosas, que todo es corrupción, y vea, por ejemplo, lo que dice usted, compañero, en esta pandemia en la que estamos. Y mire, por ejemplo, esos que inscribieron que porque iban a salir favorecidos con 160.000, vea que hasta muertos resucitaron ahí. Entonces, la educación sí viene desde casa, pero ellos van viendo eso, entonces también cogen eso, ¿no? Pues si el gobierno es corrupto, entonces vamos a volvernos así. Entonces, por eso este país está como está, y a la final eso nunca va a cambiar. Pues pienso yo. Pero ahí muchas veces es como el carácter que uno tenga, ¿no? Y los valores muy bien fundamentados. Pues pienso yo, porque hay veces uno no se deja como que corromper, si usted está seguro como influenciar por los demás. Si usted tiene un carácter bien establecido y usted sabe sus valores, entonces, pues también puede ser. Pero pues yo digo que para no corromperse, pues sí, las personas que estamos, se puede decir bien. Pero, por ejemplo, lo que dicen de la votación, que se dejan comprar por un mercadito, dígame usted, una persona... Necesita, Los políticos siempre van a buscar los barrios más vulnerables para ir a tocar, ahí sí van a dar la mano, ahí sí van a pedir ayuda, porque sabe que son barrios vulnerables donde por una panela se van a dejar comprar, y ellos van a comprar al resto. Entonces, es algo que, o sea, es algo que yo ni entiendo. Sí, es un choque ahí. Se hace un choque, la verdad, sí.
Es que hay una cosa muy... No, pero eso es como todo. Señor, cuente bien, pueda. Que eso es como todo, o sea, en toda institución me encuentra uno gente mala, gente buena, y así es la política, usted encuentra políticos buenos, políticos malos, políticos que son representados por las maquinarias. Pero hacen, ¿cierto? Hay unos que roban, pero hacen, ¿no? Sí, no, pero nosotros también deberíamos de cambiar esa cultura, de decir, no, es que él robó, pero hizo, no, o sea, esa no es como la situación, debiera de ser solamente hizo, para eso se recibe un salario, se reciben unos honorarios, pero entonces resulta que pasa lo siguiente, eso es como los funcionarios de la policía, por algo uno se pierde la imagen de la institución, pero entonces se encuentra unas situaciones, por ejemplo, donde ya hay una maquinaria establecida y usted dice, bueno, usted entró dentro de ese grupo, pero resulta, y ponemos el ejemplo de una anécdota que me contaba un amigo, salió de la escuela la policía con todos los valores, con toda como la instrucción que les dan de hacer las cosas bien, pero llega a un grupo y el comandante le dice, hermano, pues aquí trabajamos así, o recibe plata, o se va, o se muere. Entonces, pues, usted dice, yo estudié para esto, pues me toca quedarme, ¿sí me entiendes? Es tema de principios, pero pues es también un tema cultural. Entonces, termina usted corrupto recibiendo, de usted morirse, quedarse sin trabajo, recibir plata, pues termina recibiendo plata. En la política, por ejemplo, usted ve cada 4 años que hay elecciones. Ahí donde digo yo que el punto de vista donde estemos, ¿cierto? Exactamente, eso, y somos seres de conveniencias. Vea, uno cuántas veces no critica a alguien, critica algo, pero cuando el día que se está beneficiando se queda callado, entonces yo digo, ¿dónde quedaron las críticas? Entonces es la situación que vivimos a diario, pero que no analizamos, y todos decimos, no, yo sí me estoy tratando de educar bien, pero recibo una educación, bueno, salud y todo eso, pero resulta que hay una situación que es la integridad y la honestidad. Usted puede ser honesto, pero no es íntegro. También una vez escuché una historia que era un tipo que trataba pues de ser honesto, honrado y todo eso, pero resulta que una vez en medio de representar su honradez, pues se dio a entender de que estaba siendo infiel. Entonces son situaciones que todos de una u otra forma terminamos fallando. Entonces yo digo, los seres humanos pensamos que nosotros sí estamos haciendo las cosas bien y resulta que viéndolo desde otro punto de vista, otra persona nos ve que las estamos haciendo mal. Entonces eso es algo complejo y complicado. Listo. Y no podemos vivir sin normas. Oiga, Wilson. Señor. Usted dijo algo que le cuento que me cayó a mí como anillo al dedo, que uno es honesto pero no es íntegro. Vea, le cuento una anécdota que tuve yo en la última elección de gobernadores y eso. Sí. Resulta que yo soy muy apolítico y siempre que hay elecciones, mi hija me escucha hablando de esos cincuentantas, esos no sé qué. Para las elecciones de gobernadores me llamó la mamá de la hijada mía. Me dijo, compita, yo sé que usted no esto, que no sé qué, pero necesito que me ayude porque me va a salir un puesto en la fiscalía. Sí. Y me puso a voltear esta vieja porque yo trabajo para una cooperativa donde son 260 asociados, una de las que yo asesoro y con todos tengo muy buena relación. Sí. Pues esta vieja me puso a trabajar, le conseguí un número de votos para el fulano pues de ella, que no sé qué, y si viera la gozada tan berraca que me metió mi hija. Me dijo, papi, yo no lo entiendo a usted. Usted tanto que esto que lo otro. Entonces yo le dije, no, hija, es que es para ayudarle a la mamá de Sammy, que no sé qué. Y me dijo, y entonces, por eso, o sea, que usted hace las cosas es cuando le conviene, el resto no. Principios y valores. Sí, así somos todos, Néstor. Y digamos que, y no era ni siquiera para mí. No era ni siquiera para mí, sino que uno no muchas veces va en contra de sus mismos principios, dependiendo del objetivo que uno quiera alcanzar. Y de la conveniencia. Mire, por ejemplo, uno se encuentra con situaciones ahora donde el presidente pues tomó decisiones de mandar ingresos solidarios, fortalecer familias en nación, adulto mayor,
Entonces se encontraba uno anteriormente con unos críticos que decían, presidente hijo de tantas, y ahora sí dicen, no, ese presidente sí sirve, pero porque recibieron el subsidio. Entonces así somos todos. Yo digo, usted puede hablar muy mal de alguien y le ofrece un plan de vivienda, así sea con las manos chorreando de la corrupción, y lo recibe, ahí sí termina hablando bien de él. Entonces... Y queda agradecido toda la vida. Sí, yo digo, entonces es la coherencia entre el hacer y el pensar, pero resulta que uno piensa muy bonito hasta que le conviene. Eso es complicado. Y eso sucedía con la Constitución, que sigue primando el interés personal y particular sobre el interés común. Exactamente. Bueno, compañeros, como el tiempo en televisión es tan corto, debemos ir cerrando esta entrevista. La W. Sí, la Z ya, porque vamos ya como finalizando. Se acabó el abecedario y se va acabando, es como el impulso ya a esta hora, le cuento. Pero todavía hay cuerda, todavía hay cuerda. Compañeros, vea. Entonces, para esta semana, la única actividad que les va a quedar a ustedes, a partir de la temática de concentración política y de este debate, les voy a abrir aquí el foro para que ustedes entonces, como dijo por allí Néstor la última vez, se puedan rasgar las vestiduras tranquilamente, pero ya entonces de una manera muy similar, como hicimos aquí ahora el debate, pero ya en el foro, en el modo texto. Alguno arranca, yo les doy un punto de partida también acerca de esto. Entonces yo les voy a colocar un título que va a ser ¿cuál es la receta? O quién tiene la receta. ¿Listo? Para tratar de dar soluciones a lo que venimos manejando, para tratar de dar ideas a esta problemática, al tema que por este tiempo tan corto vamos a finalizar hasta acá, pero vamos a continuarlo en el foro. Soy sensible. ¿Listo? Entonces va a quedar el foro abierto dentro de 5 minutos para que de aquí hasta la otra semana puedan ustedes compartir, pero entonces lo voy a organizar a modo de debate sencillo y debate corto. Entonces usted llega y toca sobre el tema del compañero, sobre la idea del compañero y despliega. Se va hilando con la idea, con el aporte, con la mejor manera que tenga para usted apoyar o refutar la idea del compañero o el complemento que le pueda manejar. ¿Listo? Entonces van manejando allí la línea de explicación. Sí. Y respecto a la evaluación dentro de 8 días. Listo. Entonces la evaluación dentro de 8 días. Ah, veo que está leyendo muy bien, ¿no? Esa evaluación va a ser en línea. Entonces, ahí mismo, pues van a desarrollar una evaluación muy sencilla de las temáticas que hemos manejado hasta el momento. Porque vienen unos temas, pero fabulosos. Yo quiero hacer un cierre desde lo que hemos visto del comienzo de la asignatura hasta ahora. Van a hacer unas 10 preguntitas sencillas. Nada pues así de conocimiento, sino más bien de manejo de lo que hemos tenido, de lo que hemos discutido. Entonces, esa evaluación tiene muchos ingredientes. Va a ser por competencias, va a ser a modo de selección múltiple, apareamiento. En algunas habrá 1 o 2 para completar algo, pero algo muy sencillo. Bueno, entonces, gracias. no se la pierdan. La idea es que esa evaluación sea durante la misma clase, para que podamos también como charlar un poquito, podemos compartir un poco sobre lo que tenemos. Si alguno lo maneja desde el celular, entonces puede ir haciendo la evaluación y si necesita algo, me comenta por WhatsApp o comentamos en el grupo y miramos entonces. Entonces yo creo el grupo también ahora para que podamos complementar esta clase. Bueno, profe. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, en este caso yo soy el que Feliz tengo fin de semana, profe. para agradecer la participación, muy chévere, muy bueno este encuentro. Maravilloso hubiese sido tenerlos pues frente a frente y colocar y observar los rostros frente a cada una de estas situaciones. No, porque Wilson me pega. Se acalore un poquito la situación, pero maravilloso, maravilloso, compañeros. De verdad que sí. Muy contento. Néstor, no diga eso, ¿cómo así? Los compañeros que me faltan por enviar la actividad, por favor, me la colocan, se los voy a ampliar hasta el día lunes. Y por favor me participan en el foro pues para los hilos. Yo estoy pendiente durante toda la semana. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias, buen fin de semana. Listo, profe, que descanse y que rumbeo y harto. Sí, claro, igual que ustedes. Muy bien, hasta luego. Chao, profe, Dios lo bendiga. Hasta luego.